Estaba sentado en la punta de la mesa, en el rincón donde siempre me dejaban. El almuerzo dominical se había vuelto un ritual mecánico desde hacía años, de esos que frecuentas más por costumbre que por ganas. Los rostros eran los mismos, las risas parecían siempre un poco forzadas, y las conversaciones giraban en torno a las mismas futilidades. El precio del vino, el auto nuevo de alguien, el viaje programado para fin de año. Nadie ahí preguntaba de verdad cómo estaba. Nadie ahí quería saber, y yo ya había dejado de esperarlo. Mi plato aún estaba medio lleno cuando mi nieta Isabela se levantó de la silla con una copa de espumante en la mano. Estaba riendo como quien guarda una novedad demasiado emocionante para guardar. Era el cumpleaños de su novio, ese muchacho snob que solo hablaba de acciones, startups y del Rolex que le regaló su papá. Toda la familia estaba reunida para celebrar. Quería aprovechar que estamos todos aquí para decir algo muy importante, comenzó, acomodándose el cabello como si estuviera a punto de hacer un brindis de boda. Conversamos, pensamos bastante y votamos. Me miró con una sonrisa burlona, casi infantil, y entonces soltó. A partir de hoy, ya no formas parte de la familia. Por un segundo el tiempo se detuvo. Mi tenedor se congeló en el aire. La garganta se secó, pero no fue sorpresa. No completamente. Hacía años que percibía el distanciamiento, las miradas, las ausencias en los cumpleaños, las visitas que se volvían cada vez más raras. Ya me habían excluido de otras formas, ahora solo estaban oficializando. Lo peor no fue la frase, fue lo que vino después. Risas, aplausos, bromas, un «por fin» de mi nuera. Mi hijo bajó la cabeza sin valor para mirarme. Hasta el yerno nuevo aplaudió, como si estuviera viendo una escena de película. Yo, sin embargo, continué calmado. Respiré hondo, miré a todos uno por uno sin desviar los ojos, y con la misma serenidad con que paso el café todas las mañanas, saqué una carpeta negra de dentro del bolso que dejé a mi lado. La puse sobre la mesa, al alcance de Isabela. Entonces creo que no vas a necesitar esto, dije. Ella frunció el rostro confundida. Abrió la carpeta como quien abre una cuenta de restaurante muy por encima de lo esperado. Sus ojos se agrandaron al ver los papeles. Comenzó a gritar, literalmente gritar. Primero un «esto es broma», después un «no puedes hacer esto». Todos se levantaron. La curiosidad era colectiva. Algunos tomaron los papeles. Era todo real. Nombres, firmas, comprobantes, transferencias, documentos legales, líneas que comprobaban sin lugar a dudas que buena parte de lo que tenían. Estudios, plan de salud, tarjetas, viajes, fondos, venía de mí, y que todo aquello estaba ahora siendo cancelado. Pero aún no habían visto ni la mitad. Me levanté con tranquilidad, acomodé mi saco en el respaldo de la silla, dejé la servilleta doblada sobre el plato y dije apenas, ya fui excluido antes, pero esta vez dejé un regalo de despedida. Nadie entendió de inmediato, pero lo entenderían uno por uno a su debido tiempo, porque todo ya estaba en marcha, firmado, programado, irreversible. Salí de ahí sin mirar atrás. El sonido de la voz de Isabela resonaba por el pasillo mientras me alejaba, un grito infantil disfrazado de desesperación adulta. Ella no sabía lo que aún estaba por venir, pero pronto lo sabría, y cada uno de ellos también. La carpeta que dejé sobre la mesa fue solo el primer chasquido, pero el silencio que vino después de aquel grito, su grito, fue lo que de hecho me alimentó en los días siguientes. Me fui del almuerzo como quien cierra un ciclo. No hubo palabras, solo un nudo bien firme costurado con años de desprecio, disfrazado de risitas y bromas entre líneas. Esa carpeta tenía documentos, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y una carta escrita a mano, una que imaginé nunca necesitar mostrar. Pero ahí estaba, probando que a pesar de los votos de esa familia,
Yo había estado más presente que todos ellos juntos. Y ellos lo sabían. Solo no querían admitirlo, o tal vez más cruelmente, nunca les importó. Volví a casa sin prisa. Me senté en la terraza como hacía todos los domingos por la tarde, pero en vez del periódico, abrí mi viejo cuaderno negro. En él estaban registradas todas las mensualidades de la universidad de mi nieta desde el primer semestre. Era yo quien pagaba, pero ella creía que era mérito de su madre, o tal vez de una beca mágica que cayó del cielo. Esto porque detrás de la cortina yo era el pobre, el parásito, aquel que aún vistiendo ropa simple sostenía sin alardear los castillos de vidrio de esa familia. Llamé a la Fundación, una institución privada que mantiene proyectos sociales y becas discretas, de la cual soy uno de los donantes más antiguos. Sabían quién era yo. Cuando expliqué, fui directo. La alumna número 374 Robé. Quiero que cancelen inmediatamente la beca. Manden la comunicación por email con el historial completo del pago y copia de la carta que había anexado al inicio del proceso. La funcionaria se quedó en silencio por algunos segundos. Después dijo: «Por supuesto, señor. La carta será incluida como solicitó. Lamento que haya llegado a este punto». Sonreí. «No lo lamente, solo envíe». Esa misma noche ella recibió el email. No fui yo quien lo vio. Fue su hermana quien me contó días después, casi llorando. La nieta despertó gritando, golpeando la mesa, exigiendo saber quién había hecho aquello. La madre fingía que no sabía nada, pero el email era claro. El abuelo había cancelado la beca integral alegando motivos personales irreversibles. Y más, en anexo estaba la copia escaneada de la carta original, aquella que decía en mis palabras: «Elijo pagar esta universidad porque aún creo en el poder del afecto, porque aún creo que puedo construir lazos sin necesidad de anunciarlo en redes sociales. Pero si algún día mi esfuerzo es escupido de vuelta en mi cara, esta inversión será considerada terminada». Con intereses. Ella nunca había leído aquello. Nunca supo cuánto creía en ella, cuánto soporté callado la frialdad, la vergüenza que tenía de verme con el pantalón sucio de cemento. Nunca supo que durante la pandemia fue mi dinero el que pagó el internet de la casa para que ella hiciera clases online. Nunca supo que cuando su madre pidió dinero prestado, fue para cubrir la inscripción del examen de ingreso que ella misma no tuvo valor de pagar. Ahora lo sabía. Y lo más interesante, lo supo sin que yo dijera una palabra. Fue su mundo el que habló por mí. Y todo comenzó con un clic. El clic de abrir aquel email. No lloré ni celebré. Solo marqué una nueva línea en mi cuaderno negro. Beca cancelada. Justicia iniciada. Al día siguiente del cancelamiento de la beca desperté temprano. No era por ansiedad. Era por un tipo diferente de silencio. Aquel que precede una tormenta planeada. Tomé mi café negro sin azúcar como siempre. La radio susurraba alguna noticia irrelevante. Y mientras el mundo giraba normalmente allá afuera, dentro de mí cada gesto era medido con precisión. No se trataba de venganza por impulso. Era un ajuste de cuentas ético. Un ajuste de espejos para que cada uno viera exactamente lo que siempre fue, sin los disfraces del afecto fingido. Abrí mi vieja carpeta azul. De ella saqué una copia del contrato de la tarjeta de crédito adicional que mantuve discretamente a nombre de mi difunta esposa. Había sido creada cuando ella enfermó para cubrir emergencias, pero permaneció activa. Nunca la cancelé por un motivo simple. Pasó a ser usada por alguien que decía organizar las cuentas de la casa, y esa persona, con el tiempo, dejó la tarjeta en manos de su hija, mi nieta, aquella misma que 2 días antes me había expulsado de la familia como si fuera un mueble viejo. Ese era el detalle que ella nunca supo. La tarjeta que usaba para pagar cenas caras con las amigas, comprar ropa de marca y ostentar viajes de fin de semana estaba vinculada a una cuenta a mi nombre.
Literalmente, cada transacción pasaba primero por mí, y yo deliberadamente nunca rechacé, porque en el fondo quería ver hasta dónde llegaba la pose, la vanidad, la ingratitud. Y ahora finalmente tenía mi respuesta. Llamé al gerente del banco, el mismo de siempre que me conoce desde los tiempos en que pagaba cuotas de auto con sobre de dinero. Necesito cancelar la tarjeta adicional de la cuenta 411. Se quedó en silencio por 2 segundos. Por supuesto, señor. ¿Quiere que la bloquee inmediatamente? No. Quiero que expire hoy por la noche. Deje que trate de usarla mañana. Él rió con un poco de culpa. Entendido. A la mañana siguiente, ella fue al brunch con las amigas. La misma mesa de siempre. El mismo restaurante caro con nombre francés que ella apenas sabía pronunciar. Pidió el plato más caro del menú y al final hizo el mismo gesto teatral de siempre. Sacó de la cartera la tarjeta de la madre, aquella negra y elegante que adoraba exhibir. La acercó a la máquina con seguridad y ahí vino el primer rechazo. Risitas alrededor. Intentó de nuevo. Nada. Digitó la clave. Rechazado. El mesero miró con una sonrisa incómoda. Ella se puso roja. Debe ser la señal, pero sabía en el fondo que no era la señal. Llamó a la madre nerviosa. La madre, que también estaba perdida en su propia farsa, trató de resolver con una transferencia que no llegó. Al final fue una de las amigas quien pagó, pero la vergüenza ya estaba hecha. Aquello era más que una tarjeta rechazada. Era la imagen desmoronándose, el barniz descascarándose frente a todos. Y lo más cruel, no tenía con quién descargar la rabia porque nadie sabía, ni siquiera ella, quién era el verdadero dueño de la tarjeta. Esa tarde recibí un mensaje. Cancelaste la tarjeta. Era de ella. Corto, sin saludo, sin culpa, sin siquiera preguntar si estaba bien. Solo aquello, la constatación fría de que el acceso a la fuente se secó. Esperé un minuto, después otro, y por fin respondí. La familia no necesita esconder quién sostiene el show. Ahora cada uno paga su propia entrada. Ella nunca respondió, ni necesitaba. El efecto ya estaba en curso. Era el segundo pilar cayendo después de la beca. Ahora la tarjeta. Y había más, mucho más, porque cada cosa que ella creía que poseer, cada privilegio que usaba como extensión de su propio ego, venía de mí, y ella escupió en mi cara pensando que yo jamás respondería, pues ahora cada respuesta vendría como una ola, calma, inevitable, y arrastrando todo. En mi cuaderno negro anoté una línea más. Tarjeta revocada, orgullo herido, justicia en marcha. En el silencio de la tarde siguiente, me senté en la terraza con mi cuaderno negro en el regazo y un lápiz afilado en la mano. El sol pegaba en las macetas de helecho colgadas, balanceándose suavemente. Cada risa que ella dio al expulsarme de aquel almuerzo, cada aplauso, dado por aquellos que llamaron broma a la humillación, aún resonaba como una brasa encendida en la memoria. Pero mi venganza no estaba hecha de gritos o explosiones. Estaba hecha de cláusulas, contratos y ausencias. Pequeñas retiradas de privilegios que ella ni siquiera recordaba que un día recibió. Hasta ahora, revocar la tarjeta fue solo el comienzo. A la mañana siguiente el teléfono sonó temprano. Era la clínica donde mi nieta solía llevar a su hija para consultas pediátricas. Sabía que mantenía a la pequeña en el mismo plan de salud de la familia desde el nacimiento. Decía que era por seguridad, pero nunca reveló a nadie que no era ella quien lo pagaba. Era yo, desde siempre. Un gesto silencioso como todos los otros, un tipo de amor que nunca pidió aplauso, solo respeto. Y ese fue negado. Tomé el teléfono, respiré hondo y pedí hablar con el sector responsable de los beneficiarios. El atendente fue educado, casi vacilante cuando me reconoció. ¿El señor desea remover a alguien de la póliza? Sí. ¿Cuál es el nombre completo? Se lo dije. Hubo una pausa.
Esta beneficiaria está como dependiente directa con cobertura total. Ya no más. ¿Desea cancelar también para la menor registrada como hija? Vacilé. Por un segundo, no por la niña, sino por el mensaje que sería dado. Sí, pero anote que la niña es libre de ser incluida en cualquier otro plan por otro responsable legal. No soy yo. Entendido, señor. Colgué con la calma de quien escribe el último párrafo de un libro que ya sabe cómo termina. No hubo arrepentimiento, solo exactitud. Esa era la lógica que ellos eligieron al excluirme de la familia. Si ya no formaba más parte, entonces, ¿por qué todo eso aún debería girar a mi alrededor? 2 días después, recibí la confirmación por email. Estaba hecho. Y sabía que ella solo lo descubriría de la peor forma posible, durante una necesidad real. Y fue exactamente lo que pasó. Una semana después, fue hasta la misma clínica de siempre, la hija en brazos con fiebre alta y ojos llorosos. La recepción la conocía bien, ya estaba acostumbrada a sus sonrisas apuradas, a las exigencias de atención inmediata por estar en el plan empresarial premium. Pero esa mañana, al entregar los documentos, el sistema parpadeó en rojo. Lo siento, señora, su plan está inactivo desde esta semana. La confusión se instaló inmediatamente. Ella, presionada, tratando de acceder a la aplicación en el celular, la atendente avergonzada, la hija llorando en brazos. Debe haber sido un error. ¿Puede verificar de nuevo? Pero no era error, era elección mía. Al final tuvo que pagar la consulta particular, y caro, y al contado, porque nada más era como antes. 2 horas después, el celular vibró. Era un mensaje corto. «Fuiste tú, ¿no?» Leí, respiré y respondí con la misma frialdad que ella usó al desinvitarme. Es solo el comienzo. Tal vez esperaba algún remordimiento, algún pedido de disculpas por la incomodidad causada, pero lo que no entendía es que la incomodidad que pasó no llegaba ni cerca del dolor de ser tratado como descartable por aquellos que pusiste en el mundo. Las familias se deshacen en silencio, pero a veces el silencio necesita ser roto con acciones. Cortar el plan de salud no era venganza, era la firma de un contrato invisible. Si me excluyes, me retiro, pero llevo conmigo todo lo que puse en ti. En mi mente volví a esa escena del almuerzo, las risas, la carpeta, el grito, y ahora una nueva memoria. Ella en la recepción de la clínica, confundida, sin piso. La vida real comenzaba a pesar, y no había nadie para protegerla de la consecuencia de sus propios actos. En el cuaderno negro escribí con calma: Plan de salud cancelado. Primer dolor real sentido. Proceso iniciado. La casa de campo era uno de sus lugares preferidos desde pequeña. Recuerdo las primeras veces que fuimos. Ella aún usaba esos vestidos con vuelo, corriendo por el césped con el cabello al viento, riendo alto, como si la vida fuera un campo abierto y eterno. Años después, se volvió escenario de fiestas de cumpleaños, fines de semana con las amigas, pequeñas celebraciones que ella nunca organizaba, pero siempre tomaba como si fueran suyas. La casa siempre fue mi refugio, un pedazo de tierra que heredé de mi padre y que mantuve con cuidado por amor, no ostentación. Y aún después de jubilado, seguí pagando cuidador, impuestos, mantenimiento. ¿Por qué? Porque ella decía que amaba ese lugar, y porque yo creía que aún formaba parte de algo con significado. Pero ahora que fui votado para fuera de la familia, como ella misma declaró con orgullo, me pareció justo que esa puerta también se cerrara. Literalmente. Planeé todo con calma, como vengo haciendo desde aquel almuerzo maldito. Llamé al cuidador, un hombre honesto que trabaja conmigo hace más de 20 años. Expliqué con serenidad: cierre todo, cambie los códigos del portón, y si ella aparece, diga que no puede entrar. Se quedó en silencio por algunos segundos.
Va a ponerse furiosa, don Antonio. Lo sé, pero ya no es mi problema. El viernes por la noche llegó con un grupo de amigos. Estaban en 4 autos, riendo, haciendo bromas en el video que una de las amigas grababa para postear en los stories. La leyenda era FDS en el paraíso rural. Yo miré todo por una de las cámaras de seguridad que aún mantenía encendidas por precaución. La imagen era nítida. Ella bajó del auto con una copa de vino ya en la mano, apuntó al portón y dijo con confianza: «Abre ahí, tiene sensor». Pero nada pasó. Intentó de nuevo. Nada. Tomó el celular, llamó al cuidador, y ahí vino la escena que esperaba ver. Su rostro cambiando de color, la expresión de confusión volviéndose indignación. ¿Qué? ¿Cómo que cerrado? Hablaba alto, rodeada de gente. El audio fue captado por las cámaras. ¿Él mandó cerrar? ¿Él quién? La respuesta fue simple. Su abuelo. Dijo que la casa está cerrada para quien ya no lo considera más de la familia. Las risas de los amigos cesaron. Algunos fingieron mirar el cielo. Otros ya se miraban entre sí. Uno de ellos trató de bromear. «Ah, debe ser broma». Pero nadie rió porque ella no rió. Estaba temblando de rabia. Trató de abrir manualmente el portón. Nada. Trató de saltar la reja lateral. El sensor de movimiento encendió luces, cámaras parpadeando, sin acceso. El timbre sonó en mi casa. Era el propio cuidador trayendo de vuelta un manojo de llaves y un control. Ella pidió que le entregara, pero como el señor dijo que era para guardar con el señor, estoy haciendo eso ahora. Tomé las llaves y dije: «Gracias. Ahora nadie entra más ahí sin mi autorización». Esa noche recibí un mensaje de ella. «Te vas a arrepentir». Apenas dejé la pantalla encendida, miré fijamente y apagué el celular, porque en ese momento me di cuenta de que en el fondo ella aún creía que todo eso era sobre rabia. No era. Era sobre respeto, sobre memoria, sobre el valor que perdió cuando decidió excluirme como si fuera un mueble viejo que ya no quería ver más. Y lo más simbólico de todo esto es que la casa, esa misma casa que tantas veces llenó de invitados para parecer importante, estaba ahora silenciosa, intacta y cerrada, como mi corazón. A la mañana siguiente publiqué en el sitio de donaciones una nota pública. Casa de campo será, usada a partir de ahora como refugio para adultos mayores en situación de abandono. La primera etapa del proyecto será iniciar con 3 cuartos equipados para acogida y cuidado, en memoria de mi esposa, que siempre dijo: «Nunca dejes a un adulto mayor solo». En el mismo instante, removí todas las fotos de ella del álbum de la casa, rompí las dedicatorias antiguas y finalicé mi diario con una única frase: «Perdió el derecho a la llave en el exacto momento en que me encerró fuera de la propia familia». Mi esposa siempre decía que el silencio de los adultos mayores era lo que más dolía. No los dolores en el cuerpo, no la falta de dinero. Era la sensación de ser olvidado, como si la vida hubiera terminado antes de la muerte. Pasó los últimos años de su vida visitando asilos, llevando tortas hechas en casa, organizando campañas de invierno, comprando medias gruesas, mantas, lentes de lectura. Y hacía todo eso en silencio, sin fotos, sin redes sociales, sin alarde. «El bien que se grita pierde el valor», decía. Pero aprendí que a veces el bien necesita ser gritado, principalmente cuando viene con el peso de la justicia. Y ya había decidido que no habría herencia para quien decidió votar por la exclusión. El patrimonio que antes podría ir a manos de nietos ingratos ahora tendría otro destino: ayudar a quien sabe el valor de un gesto, no de un apellido. Comencé reuniendo todos los bienes que mi esposa y yo habíamos acumulado a lo largo de los años, algunos departamentos que ella heredó de la familia, joyas antiguas que guardaba en secreto, acciones que compró en los años 80 por insistencia mía.
todo aún estaba a nombre de ella, pues nunca quise reescribir esa parte por respeto, y ahora por justicia sería usado para un último acto de dignidad. Entré en contacto con 4 ONGs diferentes, todas volcadas al cuidado de adultos mayores en situación de abandono. 3 de ellas ya las conocía por las visitas que hacíamos juntos. La cuarta era nueva, pero tenía el mismo propósito: devolver humanidad a quien fue olvidado. Organicé una conferencia modesta con cada una. Nada grandioso, apenas fotos simples, testimonios reales y un sobre dentro. El valor de la donación y una autorización para uso del nombre de mi esposa en cada proyecto. En nombre de Clara Ribeiro, que nunca aceptó que un adulto mayor fuera dejado atrás. La parte más irónica es que años atrás mi nieta preguntaba frecuentemente sobre esas propiedades. ¿Y esta casa en la calle de la playa, abuelo? ¿Va a ser de quién algún día? ¿Y estas acciones aquí se pueden vender? Trataba todo como si fuera un catálogo de compras futuras. Nunca la juzgué. Pensé que era curiosidad juvenil. Hoy entiendo que ya era codicia embrionaria. El lunes siguiente al episodio de la casa de campo, las redes sociales de las ONGs comenzaron a divulgar las donaciones. La primera publicación traía una foto con la leyenda: hoy recibimos un regalo inmensurable en homenaje a la memoria de Clara Ribeiro. Un nuevo proyecto será lanzado: el Hogar de las Rosas, cuidando con amor a quien fue olvidado. Abajo, cientos de comentarios, personas agradeciendo, relatando historias de padres, abuelos, tíos, historias reales de abandono, de superación, de gratitud. Y ahí, entre las fotos de la placa con el nombre de mi esposa, un detalle que sacudió la vanidad de mi nieta. Ella no era mencionada. Ninguna cita, ningún destaque, nada. La noche de ese día, recibí una llamada de un número desconocido. Atendí. Era ella, por primera vez con la voz vacilante. ¿Por qué estás haciendo esto, abuelo? Permanecí en silencio por un momento. Después respondí con calma. Porque ahora, todo lo que tu abuela y yo construimos va a servir para quien nunca me excluyó de la propia historia. Antes de que pudiera responder, colgué. La semana siguiente fui hasta uno de los centros que sería reformado con parte de la donación. Entré en el ala de convivencia y vi un grupo de señores jugando cartas, tomando café, contando chistes de un tiempo que nadie más recordaba. Uno de ellos se acercó y dijo: ¿El señor es el viudo de doña Clara? Ella venía aquí con una torta de naranja y decía que el amor no tiene jubilación. Sonreí con los ojos llorosos y confirmé: sí. Estoy tratando de continuar lo que ella comenzó. Pedí que pusieran una placa simple en la entrada, sin oro, sin mármol, apenas madera y respeto. Aquí nadie es olvidado. En memoria de Clara Ribeiro. Fue la primera vez desde aquel almuerzo que sentí que algo había vuelto a su lugar. Estaba de vuelta donde pertenecía, no entre los que reían de mi exclusión, sino entre los que sabían que la presencia es más valiosa que la herencia, y sin saber, fue ahí que nació lo que vendría a ser la vuelta final, porque mientras ella leía furiosa cada publicación y veía la imagen de la abuela recibiendo homenajes en el lugar que creía que heredaría, el peso del desprecio que me lanzó comenzó poco a poco a pesar sobre ella. Y eso era solo el comienzo. Su rabia desbordaba en las redes sociales. No era explícita, era velada en indirectas afiladas, bromitas que solo la familia entendía, leyendas del tipo: herencia emocional nadie quiere, y hasta un post con una frase patética: no todo árbol genealógico merece ser regado. Yo leía todo callado. No era del tipo que respondía con palabras, nunca fui, pero a esa altura de mi vida, después de todo lo que ya había construido y perdido, aprendí que el silencio también puede ser afilado como navaja.
y que los cortes más profundos se hacen lejos de la vista. Fue en esa época que un nombre comenzó a aparecer con frecuencia en sus publicaciones. Tiago, novio nuevo, lleno de poses en restaurantes caros, viajes de fin de semana, ropa de marca, relojes relucientes. Al principio no me importó, hasta que una foto me llamó la atención. Ellos frente a uno de los edificios comerciales que conocía muy bien, porque irónicamente, el muchacho trabajaba en una empresa que recibía patrocinio directo de la fundación empresarial que yo mismo había creado en homenaje a mi difunta esposa. Un patrocinio discreto de fondo de innovación, pero que sostenía buena parte de la planilla de startups prometedoras, como la empresa donde Tiago trabajaba. Curioso, hice lo que cualquier abuelo traicionado haría en pleno siglo XXI. Investigué. Descubrí que no solo trabajaba ahí, sino que había entrado por recomendación de la familia de uno de los socios. Era visto como muy educado, simpático, bueno para medios, pero bastaba escarbar un poco para entender el tipo de persona que era. Fotos de él burlándose de adultos mayores en fiestas, prints antiguos con chistes grotescos, comentarios despectivos sobre viejos que debían salirse del camino. Y lo más irónico, una publicación en que compartía un video de influencers burlándose de herencias que nunca llegan. Guardé todo, imprimí, organicé en un archivo PDF con índice y fecha, y preparé el email más limpio y directo que escribí en mi vida. En el campo de destinatario puse a los 3 socios de la empresa. En el asunto, ética de un patrocinador silencioso. Cuerpo. Ninguna amenaza, ninguna exigencia, apenas un relato objetivo sobre los acontecimientos en el almuerzo en que fui expulsado por la nieta y sobre el comportamiento subsecuente del empleado Tiago, novio de la misma nieta, con pruebas públicas del tipo de visión que nutría sobre personas de mi franja etaria y que, en contraste con los valores de la empresa, sonaban como una alerta. El email terminaba con una simple frase: reitero mi confianza en la integridad de la empresa y dejo a criterio de la dirección cualquier acción que juzguen necesaria. No llevó 2 días recibir una respuesta formal, respetuosa, pero reveladora. Señor Ribeiro, agradecemos profundamente que nos confíe este material. Después de reunión interna, optamos por terminar el vínculo profesional con el colaborador citado. La cultura de nuestra empresa es incompatible con actitudes de ese tipo, dentro o fuera del horario. Permanecemos a disposición para cualquier diálogo futuro. Fue solo entonces que me permití una leve sonrisa, un tipo de sonrisa que no nace del placer de la venganza, sino del reencuentro con el orden natural de las cosas. Ella se enteró 3 días después. Una llamada en medio de la madrugada, desesperada. Primero trató de negar, después dijo que era exageración. Por fin gritó diciendo que estaba destruyendo su vida por venganza. Pero ni siquiera necesité responder. Su voz fue perdiendo fuerza sola, como si entendiera en el fondo que yo no estaba destruyendo nada, apenas devolviendo cada gesto con su peso justo. Y mientras ella trataba de limpiar la imagen del novio con publicaciones vacías y sonrisas forzadas, el nombre de él comenzó a desaparecer. Se esfumó de las etiquetas, de las fotos, de los comentarios. Y cuando me di cuenta de que el silencio sobre él había vuelto, entendí. Ella no solo había perdido el apoyo financiero, el acceso a los bienes y la confianza de la familia. Ahora perdía también a la única persona con quien aún fingía dividir una vida. Y todo eso sin que yo siquiera levantara la voz. Cuando un árbol comienza a pudrirse por dentro, el error más común es creer que con tiempo y afecto se cura. Pero yo ya estaba demasiado viejo para romantizar lo que era claramente un corte. Y los cortes necesitan ser cauterizados, no por rencor, sino por protección. Fue por eso que días después del despido del novio, desperté temprano, tomé mi café con calma y me puse mi traje oscuro.
No era día de misa ni de velorio. Era día de cerrar un ciclo con firma reconocida y una memoria fotográfica. Estaba camino al notario para reescribir lo que por muchos años fue el símbolo de mi amor por esa familia. Mi testamento. Siempre fui organizado con mis bienes desde joven. Guardé cada centavo con disciplina. Invertí con sabiduría y escribí con la ayuda de un abogado particular, un testamento detallado, un documento vivo que actualizaba año a año conforme los acontecimientos de la vida me enseñaban quién permanecía por amor y quién se acercaba por expectativa. Durante mucho tiempo, ella tuvo parte generosa garantizada. No solo ella, todos los nietos, con sus respectivos porcentajes. Y aun cuando comenzaron a tratarme como un mueble viejo de la sala, aun cuando apenas respondían mis mensajes, mantuve los nombres ahí, esperando tal vez que un gesto de ternura me hiciera cambiar de idea. Nunca vino. Esta vez el gesto que me movió fue el opuesto. Esa tarde del almuerzo en que fui ridiculizado, tratado como un estorbo en pleno domingo familiar, me dio la certeza de que mi nombre necesitaba salir no solo de la conversación de ellos, sino del papel también. En el notario entregué la carpeta negra con el testamento antiguo. El escribiente me reconoció. ¿El señor quiere hacer otra actualización? Respondí con un gesto firme, pero diferente de las otras veces. Pedí algo nuevo. Esta vez quiero una foto mía aquí, con la fecha. Vaciló. ¿El señor quiere que anexemos una foto suya en el proceso? Confirmé. Sí, una sosteniendo el Nuevo Testamento y otra del registro con la fecha visible. Algunos pueden llamarlo exageración. Yo lo llamo memoria. La misma memoria que mi nieta trató de borrarme diciendo que ya no formaba más parte de la familia. Ahora ella tendría que convivir con otro tipo de recuerdo. El día en que su nombre fue oficialmente tachado del futuro que imaginaba heredar. En el Nuevo Testamento dejé claro, el valor que sería de ella y del antiguo novio fue redirigido a dos instituciones, una casa de acogida de adultos mayores abandonados y una ONG de enseñanza técnica para jóvenes de bajos recursos, ambas con cláusulas que aseguraban el uso del dinero en proyectos sustentables y mensurables, con mi nombre registrado como fundador anónimo. Al firmar el documento, sentí una liviandad extraña. No era felicidad, era algo más silencioso, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera poniendo los rieles de vuelta en su lugar. Al día siguiente, dejé una copia lacrada en Mint 105, la portería del edificio donde vivía. Simple, con su nombre escrito a mano, como las tarjetas que mandaba en Navidad cuando aún era respetado. Junto con la copia, una hoja suelta con la foto mía sosteniendo el Nuevo Testamento. Atrás de la imagen escribí: no se trata de castigo, se trata de verdad. Esperé alguna reacción, una llamada, una visita, un pedido de conversación. Nada vino, tal vez por orgullo, tal vez por miedo, o tal vez por una certeza dolorosa. Ella nunca me conoció de verdad. Solo conocía la versión mansa, donadora, fácil de ignorar. Pero ahora estaba viendo la versión final, no vengativa, apenas definitiva. Y lo más curioso fue ver los susurros comenzar a esparcirse. Otros familiares, aquellos que rieron en aquel almuerzo, comenzaron a actuar de forma diferente. Surgieron llamadas, mensajes con emojis forzados, invitaciones para un café. Pero ya no era más ingenuo. No estaba solo. Estaba en paz, porque en aquel notario, en aquel papel, no apenas cambié herencias, cambié el final de una historia escrita por muchas manos equivocadas, y ahora por primera vez tenía apenas mi firma. Siempre me dijeron que los grandes discursos se hacen para plateas vacías, pero yo no quería aplausos, ni siquiera respuestas. Quería que oyeran una vez en la vida sin interrumpirme, que escucharan no al abuelo paciente, sino al hombre entero, aquel que dio todo
y fue tratado como descartable. Después del testamento rehecho, de las llaves retiradas, de los emails enviados, me di cuenta de que había un último lugar donde yo aún existía, apenas como broma silenciosa. El grupo de la familia. Esa cámara digital donde las felicitaciones llegaban con stickers perezosos, donde era etiquetado apenas cuando necesitaban algo, o cuando querían compartir chistes que usaban mi edad como motivo de risa. Nunca fui muy de tecnología, pero aprendí lo básico. Y ese sábado por la noche, en vez de dormir temprano, monté el celular en el soporte y apreté grabar. Sin filtros, sin cortes, apenas yo sentado en la silla del escritorio, el mismo donde guardé tantas fotografías antiguas y recuerdos de Navidad. Me puse una camisa simple. No quería parecer formal, solo quería parecer yo. Y comencé. Buenas noches. Sé que probablemente van a reírse de esto o tal vez ni lo vean hasta el final, pero necesitaba decir por última vez. Hablé con calma, sin rabia, sin gritos. Conté lo que sentí en aquel almuerzo, la humillación silenciosa, la mirada de mi nieta al decir que fui botado para fuera de la familia, como si las relaciones fueran descartables, como aplicaciones de celular. Conté lo que hice, cada paso, el corte de la beca, el cancelamiento de la tarjeta, la casa de campo cerrada, no para vengarme, sino para dejar claro. Me estaba retirando con dignidad. Estaba devolviendo el silencio que me dieron por años. Mostré la foto del Nuevo Testamento del notario. Hablé de las donaciones en nombre de la abuela, de lo que significaba ver todo aquello transformarse en algo útil fuera de la zona podrida de un apellido manchado por la vanidad. Y entonces dije lo que más dolió. Los amé aun cuando no lo merecían, aun cuando olvidaban mi cumpleaños y decían que estaban demasiado ocupados para visitar, aun cuando preguntaban más sobre herencia que sobre mi salud. Hice una pausa y finalicé. Pero ahora amo mi paz, y ella no los incluye más a ustedes. Guardé el video, lo envié a las 23:47 en el grupo familia. No escribí leyenda, apenas dejé el video ahí, cargando entre memes y cadenas religiosas. Minutos después comenzaron las señales. 1 visto, 2 vistos, 3. La pequeña burbuja con escribiendo, parpadeando y apagándose. Pero no leí, no abrí. No di espacio para justificaciones ni para disculpas de última hora. Hice clic en los 3 puntos y seleccioné salir del grupo. El celular me preguntó, ¿estás seguro de que deseas salir? Lo estaba. No con rencor, sino con alivio. Un alivio amargo, como cerrar la puerta de una casa que construiste con amor, pero que ahora está infestada por quien nunca levantó un ladrillo. A la mañana siguiente desperté con llamadas perdidas de mi hija, de mi yerno, de un número desconocido, probablemente el nuevo celular de mi nieta. No atendí ninguna. Tomé mi mochila y salí para una caminata larga, sin destino. Solo yo, el viento y la certeza de que finalmente mi voz había sido oída, aunque fuera solo una vez, aunque fuera demasiado tarde. Me oyeron. Y esa era mi única herencia para ellos. La verdad desnuda, cruda y grabada para siempre. Después del video, después del silencio, después del grupo abandonado y de las llamadas ignoradas, el mundo se cayó por algunos días. Ellos pararon de intentar. La tormenta emocional había pasado, al menos para ellos. Pero para mí era como un campo devastado. Sabía que ya no había nada más que reconstruir ahí. Y fue por eso que decidí partir de una vez. Vendí mi departamento en silencio, cambié el número del celular, cerré cuentas en redes sociales, cancelé registros a mi nombre, di de baja hasta el buzón del banco. Nadie sabría para dónde fui porque no importaba a dónde iba. Lo importante era a dónde ellos nunca más me encontrarían. Pero antes de irme, faltaba un último gesto. No por ellos, por mí.
una especie de punto final con tinta gruesa y subrayado, algo que no dejara dudas de que todo aquello fue real y que yo había estado en control todo el tiempo. Un recordatorio físico y frío de que cada acto tiene consecuencias. Compré una pequeña caja negra de madera, fui a la imprenta e imprimí con cuidado una fotografía. La imagen capturada en el exacto momento en que mi nieta abrió la carpeta sobre la mesa del almuerzo, y su expresión se contorsionó en pánico. La carpeta que contenía todos los documentos, las pruebas, los cortes, el testamento, la beca de estudio suspendida, el reporte de la tarjeta de crédito, la carta al empleador del novio, todo ahí, y su grito resonando aún en mi memoria como una ópera desafinada. Junto con la foto escribí una nota simple, en letra firme y pausada. La familia no es algo que se vota, es algo que se cuida. Ustedes votaron, yo decidí. Abuelo. Cerré la caja, la envolví con cinta negra y fui hasta el edificio donde mi nieta vivía, en el centro nuevo de la ciudad, donde los balcones son de vidrio y los garajes parecen vitrinas. El portero me reconoció. Siempre fue educado conmigo. Nunca entendí lo que veía en ella. Tal vez miedo, tal vez respeto, tal vez lástima. Entregué la caja sin una palabra. Pedí apenas que fuera entregada en mano tan pronto como ella bajara. Vaciló por un momento, después asintió con la cabeza. Vi cuando puso la caja cuidadosamente sobre el mostrador, al lado de una pila de correspondencias baratas. Salí de ahí como un fantasma, como alguien que ya no existía en el álbum de fotos, como alguien que una vez ocupó un lugar en la mesa y que ahora flotaba por fuera del cuadro familiar. En los días siguientes viajé lejos, una ciudad pequeña, litoral calmo, lugar de gente que aún saluda en la calle, que aún llama por el nombre en el almacén, un lugar donde el apellido no dice nada y la edad no es motivo de broma, sino de respeto. Nunca más abrí mensajes, nunca más miré atrás, pero sé lo que pasó. Supe por vías indirectas, por aquel vecino que aún frecuenta la iglesia de mi hija, por un amigo antiguo de mi yerno. Dicen que ella bajó el mismo día, encontró la caja y volvió al ascensor con los ojos desorbitados. La abrió ahí mismo y gritó, no con dolor, sino con pánico. Trataron de llamarme después de eso, trataron de buscarme, hasta prometieron pedir disculpas, como si el perdón pudiera pegar un jarrón que nunca fue de ellos para romper. Pero a esa altura, yo ya era como las fotos que nunca colgaron en la pared, existente pero ausente, presente apenas en lo que dolió. La caja quedó, la nota quedó, y con ella un recuerdo grabado como cicatriz. El día en que una familia votó para excluir a alguien y descubrió que era él quien sostenía el techo. Ahora camino por la arena con mis chancletas gastadas, miro el atardecer sin que nadie me interrumpa y vuelvo a casa con la paz de quien finalmente entendió. A veces desaparecer es la única manera de encontrarse. Y si algún día siente nostalgia, bueno, va a tener que recordar aquel grito, la nota, y lo que perdió por confundir amor con propiedad.